La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, que ahora es radio, y también nos ven por la señal, por la plataforma de Facebook de Radio Quillabamba, así que usted nos puede ver por ahí también. Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todas estas son emisoras con el carisma dominico, con el carisma de Santo Domingo de Guzmán. También hay otras radios que se unen a esta red que cubre todo el Perú. Es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio La Decana también en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, el Vicariato Apostólico, Radio Los Ángeles en Chota, Cajamarca, Pumaquisterio. A Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, también los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. A estas horas ya estamos comunicados con Rosa María Palacios en este viernes 14 de agosto del año 2020. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y en todas partes del mundo donde nos escuchan. Bueno, preocupados, las cifras están hoy día en primera plana en todos los periódicos, números y números y números, pero cada uno de esos números representa a un ser humano y la verdad es que no termina de ser desgarrador todo esto, porque cuando uno piensa que no se puede estar peor, siempre se está peor, no acaba nunca, ¿no? Hay esa sensación ya 5 meses después de que esto no termina, ¿no es cierto?, de caer el país en cuanto a números, en cuanto a desgracias, en cuanto a la economía, a las muertes, a los contagiados. El comercio hoy día pone en primera plana el número de contagiados, estamos encima del 500.000, pero hay que recordar que ese es el número de contagiados con prueba, o sea, oficial. Así es. Que se puede trazar, que por lo menos han tenido una prueba en la cual salió positivo. Hay millones de peruanos asintomáticos a estas alturas que jamás han tenido una prueba, pero que también tienen la enfermedad. Y esos millones de peruanos asintomáticos o que han muerto sin prueba alguna, también existen. Y son los que probablemente nos den una inmunidad generalizada en unos meses. De otro lado, ayer también el Ministerio de Salud ha sincerado sus cifras y resulta que, bueno, ya encontraron a 3.500 peruanos que sí tenían prueba de que tenían COVID y murieron de COVID, con lo cual la cifra se eleva allá a 25.600 muertos oficiales. Pero la cifra extraoficial, si tú buscas el SINADEF y comparas, como hemos estado comparando 2019 con 2020, el exceso de muertes ya está encima de 57.000. 57.000. Todos no murieron de COVID, de acuerdo. Hay más muerte por enfermedades no tratadas a causa de que solo se está atendiendo COVID, por supuesto también. Pero directamente por la enfermedad o indirectamente por la falta de atención por la enfermedad. Hay 57.000 muertos más que el año pasado. Y claro, el Ministerio de Salud explica 25.000 hoy. Y los otros son casi 30.000. ¿Dónde están? Y todavía seguimos en la duda. Es bueno que se sinceren las cifras, por supuesto que es bueno, porque si no tienes cifras claras no puedes tomar ninguna medida de acción pública. Pero el problema es que, como hemos contado ayer, las medidas de control de la pandemia, que parten, por supuesto, de la conducta de cada persona, de su familia, de su entorno, de su empresa, de dónde está trabajando, etcétera,
también parten de políticas públicas, porque si no, pues cerramos el Estado y cada uno se cuida como puede, ¿no es cierto? Pero si hay Estado, el Estado tiene que responder con políticas públicas que sean eficaces en el control de la pandemia. Y estamos viendo que en todas partes del mundo se está controlando la pandemia mejor que en el Perú. Sexto país del mundo en número de contagios, pero, igual como pasa en otros países, no solo en el Perú, no se ha detectado a todos los que están contagiados. Y probablemente si se toman las cifras oficiales y las extraoficiales, saltamos del tercer puesto a primer puesto en el número de muertos por cada 100.000 habitantes, que es como se mide ahora. Estamos pésimos. Y con una economía que este año se calcula el PBI va a decrecer en 14 puntos. Pero ni con Alan García primero, ¿eh? O sea, realmente es dramático. Hoy día Augusto Álvarez en su columna pone algo que yo también he hecho hace unos días y que te parte el alma, Abel, que es salir a caminar en tu barrio. Las tiendas con las que tú has crecido, que has conocido siempre, no cierto, tus caseros, ¿no? Está todo cerrado. Yo te diría que alrededor de acá de mi casa, 25% de negocios están con la reja abajo y no van a volver a abrir. Porque tienen un cartel encima que dice se alquila o se vende. Ya no están. Ya sacaron sus cosas, ya se mudaron. No hay trabajo. No hay posibilidad de proyectarte hacia algo diferente porque la gente con toda razón, tú, yo y todo el Perú, ha restringido su consumo porque no sabe si el mes que viene va a tener en qué trabajar. Sin trabajo, sin posibilidad de hacer un negocio para obtener una renta. Todo el mundo está a media máquina. Y 11 millones de peruanos, ese es el otro número que publica la República en portada, están en este momento en cuarentena absoluta, sin poder trabajar, como estábamos hasta julio. Los que teletrabajan sí, pero el resto muy restringidos. Algunas cosas se pueden hacer, pero muchísimas no. Son 11 millones de peruanos, es un tercio del Perú. Y calculábamos ayer con el exministro Miguel Castilla, que esa paralización de un tercio del Perú por un mes puede ser 2 puntos del PBI. Es así de dramático. Eso no nos dicen. O sea, claro, como los periódicos se hacen en Lima, todo el mundo cree que, digamos, Lima no está en cuarentena absoluta, entonces no pasa nada. Pero como van las cosas y con la lógica militar que se está aplicando de reiteración de medidas que no funcionan, yo no dudo que en cualquier momento se evalúe mandarnos a una cuarentena absoluta. O sea, las cifras no van a mejorar con la cuarentena del domingo. Eso no va a ayudar en nada y probablemente empeore. Por eso me molesta la medida porque aglomera. Pero en fin. Pero cuando en 3 semanas se dan cuenta que los contagios siguen creciendo, ¿qué cosa va a hacer el gobierno? La única cosa que sabe hacer, que es encerrarnos a todos de nuevo. No va a hacer otra cosa. Porque ya no hay forma de pedirle que hagan pruebas moleculares. Han dicho que van a comprar 1 millón. Ojalá. Pero las pruebas moleculares masivas con laboratorios, las mismas empresas que te venden las pruebas moleculares te ponen el laboratorio. Con laboratorios que identifican al contagiado y a su entorno y lo aíslan. Esa ha sido la clave en todas partes del mundo. Identificas a la persona que está enferma, identificas como positivos a su entorno familiar y los encierras a todos 15 días, casa por casa. Y por supuesto, para encerrarlos a todos 15 días, les tienes que poner comida en la puerta, porque si no, de hambre no van a morir, ¿no es cierto? Si no les pones comida en la puerta, van a seguir saliendo y van a seguir contagiando. Eso se llama rastreo, identificación, rastreo, llámenlo cerco epidemiológico, llámenlo como quieran. Pero desde marzo de este año no ha habido especialista que yo haya escuchado que no haya pedido al gobierno que haga eso, y la respuesta siempre ha sido, ya lo estamos haciendo, sí, ahorita viene, por supuesto, sí, estamos armando unos equipos, tenemos unas brigadas, nadie las ha visto.
Eso para que funcione tiene que ser masivo, no es para hacerlo en una cuadra, ¿no? Es para hacerlo en grandes ciudades masivamente. ¿Y qué haces ahí? Cortas el contagio, pues. Si la persona asintomática que vive con una persona contagiada se va a trabajar, esa persona asintomática está enferma y está enferma transmitiendo la enfermedad. Contagia a 2, a 3 o a 4. Con que contagie a 2, ya la situación es grave. Tiene que contagiar en promedio a menos de 1 para que se pueda controlar la pandemia. Si contagia a 2, estamos perdidos. Entonces, ¿por qué no aislamos a esa persona? Es la pregunta que cualquiera que me está escuchando se hace, ¿no? Aislemos a esa persona. Claro, es lo lógico, hay que aislar a esa persona, no a todas las personas, a esa persona. ¿Y cómo la identificamos? Por el entorno. Todo su entorno está sano y hay una persona en su entorno contagiada. Ah, no. Vamos a revisar el entorno entero. Eso se llama rastreo de contactos. Entonces sale que la familia tal está toda contagiada y los vecinos del costado no, ninguno. Están todos bien. Con prueba molecular, ojo, eso no se hace con prueba rápida. Todos bien, perfecto. La familia que está sana se va a trabajar, puede estar incorporada en la economía. La familia que está enferma se le aísla. Y a esa familia le tienes que mandar comida para 15 días. Para que no salga. Y esa familia efectivamente tiene que asumir la responsabilidad de no salir, porque no le vas a poner un policía en la puerta a cada familia que tienes que aislar. Hay familias que lo están haciendo voluntariamente, pero nadie les ha explicado lo que estoy diciendo yo en este momento. Y hay familias que dicen, bueno, hay un infectado, nos quedamos mejor por precaución. Conozco gente en una oficina que encontraron a una persona que se había contagiado, hicieron el test a 30, nadie más, pero de todas maneras por precaución cerraron 2 semanas la oficina. Esa es la forma de trabajar. Pero ese es un trabajo fino, y acá quieren al bulto, ¿no? Ah, los encerramos a todos, pues ya está. Oye, pero la economía, la posibilidad de aglomerar en otros días, que también es crítica. O sea, mira, yo de verdad, entre una medida como solo cerrar el domingo y otra medida como cerrarnos todos los días, yo prefiero que nos cierren todos los días. O sea, es más eficaz que nos cierren solo el domingo. El domingo, esto miren, es como el dióxido de cloro, ¿ya? No solamente no te va a curar, sino que te puede hacer daño. ¿Ya? Lo del domingo es, no solamente no va a reducir la tasa de contagio, sino que también hay la posibilidad de que haga daño. ¿Para qué lo vamos a hacer? Y con la visión punitiva, ¿no? Esa es la única cosa nueva. Más multas, más represión, más detenciones, y en respuesta, lamentablemente, más violencia. Cuando el Estado, su respuesta es la violencia, la respuesta del pueblo es la violencia también. Hemos visto ayer gente respondiendo a pedradas a los operativos de fiscalización en Gamarra. Violencia contra violencia. ¿Eso es lo que queremos? Hasta ahora la respuesta del pueblo peruano ha sido muy pacífica, en términos generales, muy pacífica. No ha habido protesta, ha habido sumisión. Pero si la respuesta va a ser represión y represión y represión, podemos estar cultivando además una situación de violencia, ¿no? Así estamos, a ver. Como dice Augusto Álvarez hoy día, es si Dios existe, que por favor nos ayude. Yo sí creo que existe y yo creo que nos está ayudando, porque la tasa de mortalidad podría ser muchísimo más alta. Pero no vemos que haya una nueva... Mira, la idea del cambio de gabinete, la salida de Ceballos y de Zamora, era un nuevo aire con una nueva estrategia. Entonces, se presentó el presidente, se presentó el primer ministro, y inmediatamente después la doctora Macetti nos decía qué iban a hacer, ¿no es cierto? Ya. Se presentó el primer ministro, se lo volaron. Ya. Perdimos una semana. Se presentó el nuevo primer ministro y no dijo nada nuevo. Bueno, no importa. Al día siguiente iba a haber un decreto supremo donde nos iban a dar nuevas medidas. Muy bien. ¿Cuáles son las nuevas medidas? Exactamente lo mismo. Más de lo mismo. Que no ha funcionado. Pues que no ha funcionado.
Si tienes 500.000 contagiados, eres el 6º país del mundo en contagios oficiales, es que no ha funcionado. Lo has hecho mal. Entonces tienes que sentarte a decir, bueno, ¿qué hemos hecho mal? No, vamos a contratar al señor Zamora para que regrese a PCM a asesorar al ministro Marto, que claro, no sabe nada de epidemias. Y eso es lo que tenemos. Una estrategia militar reiterada. Sálvese quien pueda, pues. Ayer ya decía lo mismo, ya, sálvese quien pueda. Para todos nuestros oyentes, nuestras recomendaciones de siempre es de siempre. No salgan de su casa. Si ustedes pueden hacer cualquier pedido telefónico, organícense con su bodeguero, con su casera, con su proveedor de lo que necesiten urgente, con la farmacia, si le traen en moto las medicinas mejor. O sea, evitar salir incluso a comprar. Incluso a comprar. O sea, restringir las salidas cada uno al máximo posible. Claro, nunca falta que tienes una consulta médica, que hay una mudanza, que hay algún evento que realmente una gestión bancaria, que te obligan a ir, como decía ayer el Miguel Castilla, lo obligan a ir al Banco de la Nación, va todo disfrazado. Ya, perfecto, vas protegido, ahí sí, distancia social, protección todo el tiempo, no sacarte la máscara, lo que ya sabemos, pero evitar salir. Los que tienen que salir a trabajar, que son una proporción importante de la población, tienen que salir a trabajar tomando todas las medidas de seguridad posibles, ¿no? Hay gente que está gastando en taxi lo que no ha gastado nunca en su vida porque, bueno, ¿qué hace? Pero si vas a gastar en taxi, bueno, contrata a uno que sea siempre el mismo. Ya queda con el señor del taxi para que te recoja. Abel tiene un señor del taxi que ya lo recoge a cierta hora y lo regresa a cierta hora. Y siempre es el mismo. Y uno va pues así, pero embadurnado en gel de arriba abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Si no hay otra forma, María. Y no tocas nada, sentadito así, y llegas a tu casa y te metes a la ducha y la ropa a la lavadora y ya, ¿no? Pero, en serio, como dicen, puede ser muy escrupuloso. Si no tiene que salir a trabajar, muy escrupuloso. Mucha gente no tiene esa posibilidad de pagar un taxi, donde va solo y con la ventanita abierta, ventilado, ¿no? Las habitaciones ventiladas siempre. Ventilar las habitaciones es muy importante. Entonces, no te alcanza. Bueno, entonces esperas, aunque tengas que esperar más o levantarte más temprano para ir en el micro más vacío que puedas encontrar. Esa es la única solución que hay. Hay gente que ya se enfermó, hay gente que ya es inmune, pero no sabe cuánto tiempo va a durar la inmunidad. Nadie lo sabe hasta ahora. No hay un estudio terminado en esa materia. Se supone que si ya lo tuviste, tienes una inmunidad, tienes los anticuerpos en tu cuerpo de 3 a 6 meses más o menos. Eso te da una protección, con lo cual puedes ir a trabajar tranquilo en realidad, si ya lo tuviste. La buena noticia es que, según el Ministerio de Salud, aunque muchos han cuestionado el estudio, pero el Ministerio de Salud no lo ha desacreditado todavía, 2.700.000 limeños y chalacos ya la tuvieron. O sea, el 25% de la gente ya la tuvo y puede ir a trabajar, porque ya la tuvo. Pero ¿cómo sé si ya la tuvo? Te tienen que hacer un examen. El examen de ELISA para ver si tienes o no tienes la carga de anticuerpos suficientes. Pero si tienes la carga de anticuerpos suficiente, significa que ya la tuviste. Y eso te da una tranquilidad enorme para seguir haciendo tus cosas, porque a las personas a las cuales les ha repetido, que es la preocupación de la Organización Mundial de la Salud, les ha repetido de una manera muy leve. No ha sido mortal. Ya han sobrevivido, ya su cuerpo reconoce el virus. Eso es lo que sabemos hasta ahora, no sabemos más. Y como ustedes saben, acá la información es cambiante semana a semana. Sabemos, sí, que los mayores tienen más riesgo de morir. Por lo tanto, si usted vive con una persona que tiene más de 65 años, aunque sea llorando, le tiene que rogar que no puede salir. O sea, ni siquiera hacer una gestión de banco, no puede salir. Y hay adultos mayores que viven solos y están saliendo a buscar comida. Ahí la comunidad, la iglesia, los vecinos, la familia, tiene que organizarse para mandarle todo al aporte de su casa.
Yo sé que es difícil porque hay gente muy sola, pero de verdad hay que organizarse. Mucho de nuestra audiencia vive en el extranjero y tiene familia mayor en Lima. Y nos dicen, ¿qué hago? Mira, una prima, un amigo, alguien que le haga las compras por teléfono y se las mande a la puerta de su casa, pero que no salga, porque si sale se va a contagiar y si se contagia se muere. Lamentablemente para personas de 65 años. El otro problema, Abel, que es muy complejo en este momento, y que eso es algo que no se entiende en el Estado, de lo cual no se dice una palabra, es el cuidado de las personas adultos mayores que necesitan alguien que los cuide. ¿Ok? Hay adultos mayores que pueden cuidar de sí mismos, no salen, su familia les manda las cosas a la puerta de la casa, perfecto. Pero hay personas de más de, que te digo, 80 años, que sí necesitan una enfermera, una técnica, o tal vez una persona con una pequeña capacitación, pero que puede acompañarlas porque son personas que no pueden ir al baño solas, porque si se caen, ¿no es cierto?, no las encuentra nadie hasta muchas horas después. Entonces, las personas que están en ese servicio entran y salen. Lamentablemente entran y salen. Y en ese servicio no puedes entrar y salir, porque las personas que entran y salen se contagian afuera y llevan la enfermedad adentro. Ellas sobreviven, probablemente son más jóvenes, pero más personas cuidando. Entonces, eso no se dice. El problema número uno de los doctores ahorita geriatras es este. Lo primero que te preguntan es quién cuida a las personas mayores acá. Entonces dices, 2 personas que están encerrados con ellos hace 5 meses. ¡Ay, qué suerte, qué buena noticia! Porque la otra es que a la persona que cuida, al adulto mayor, le tengas que hacer prueba molecular todas las semanas. Y es carísimo. Vale 400 soles hacer una prueba molecular. Entonces no puedes hacerle a una persona todas las semanas una prueba molecular. A los médicos clínicas sí se están haciendo, pero al personal que va a la casa a cuidar a adultos mayores, todas las semanas les vas a hacer prueba, una vez al mes tal vez y como mucho. Entonces, ese tipo de problemas no se está viendo. Eso no es culpa de la gente. Y quieren culpar a los enfermos de su enfermedad. ¿Qué culpa tiene una persona de 85 años que está sola y que necesita que durante el día la vengan a bañar, la vengan a vestir, la acompañen al baño, y que esa persona que entra a su casa todos los días o una vez por semana se va a su casa y después regresa, le trae la enfermedad? ¿Qué culpa tiene? Pero acá no, tú eres culpable. Entonces de nuevo se culpabiliza al pueblo. Y ahí tenemos los 25.000 muertos, pues, Abel. Así es. Personas que han sido cuidadas básicamente por otras personas que con toda buena voluntad los estaban cuidando y les llevaron la enfermedad de la calle. Ese es digamos, el problema número 1 hoy día con los adultos mayores. ¿Quién los cuidaba? Los cuidaba una persona que estaba enferma y no sabía que estaba enferma porque es completamente asintomática. ¿Cómo haces para cambiar eso? Bueno, tienes que tener un sistema en el cual tengas personas que se comprometan 1 o 2 meses, 2 meses, a no moverse de una casa con un adulto mayor y luego rotar a una persona que entra con una prueba molecular y está completamente sana, o ya se enfermó, ya está de alta y ya no tiene carga viral. Entonces, así es, Rosa María. Bueno, ya estamos con el presidente de la Comisión de Educación, el señor Dioses. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no, Abel? Vamos a la pausa, Rosa María, y antes de ir a la pausa, permíteme decirte, durante la pausa vamos a poner algunos banners que algunas parroquias, algunos vicariatos nos han enviado desde el interior del país, que están haciendo su campaña de oxígeno. Entonces, sí. En la pausa vamos a poner los banners para que ustedes tomen nota y ahí están los números de cuenta, todo. También quería mencionar antes de irnos a la pausa, me escriben desde, dice auxilio. De las parroquias de la selva y centro del Perú hemos comprado plantas de oxígeno de la PUC y el MINSA nos acaba de bloquear con una ficha técnica nueva que saca del mercado por un... Te voy a contar lo que ha pasado, Abel, porque es escándalo y es una vergüenza para el Ministerio de Salud, pero realmente es una vergüenza.
IDL reporteros han revelado esta historia, como tú dices, las parroquias de la selva también están en el mismo problema. Esto es contra la Iglesia y contra la Universidad Católica, pero con nombre y apellido, y esto es dedicado desde el MINSA. ¿Qué ha pasado? Monseñor Barreto, ¿te acuerdas? Nos contó con mucho esfuerzo, consiguió dinero para 2 plantas. Se contactó con la Universidad Católica, que ha desarrollado una tecnología muy económica, pero muy eficaz, y te ponen la planta donde tú quieras, pero baratito, o sea, no es una cosa carísima, ¿ya? Muy bien, tenían todo listo para trasladar a Huancayo, y mira, la comunidad, la iglesia, le donaban al Hospital Regional de Huancayo todo el oxígeno con esta planta que habían comprado. O sea, para el Estado, gratis, donado por la gente. Muy bien, todo listo. O sea, les puso 1000 problemas, ¿ya? 4 días de trámites en la DIGEMIT, finalmente ya, sacaron el permiso. Cuando estaban listos para llevar a instalar, el Ministerio de Salud ha sacado ahorita una ficha técnica que dice que si tienes un filtro con aceite, ya no vale tu planta. Y las plantas de la Católica, que son baratas y eficaces, sí tienen estos filtros con aceite que no perjudican en nada, el oxígeno que recibe el paciente. Es como si yo te dijera, mira, Abel, vamos a curarte, ¿ya? Pero si no te traen en helicóptero, no te puedo curar. Oiga, pero yo voy a llegar en un taxi. No, en helicóptero, porque el helicóptero es lo mejor. No, señor, yo solo tengo un taxi. Ah, no, taxi, me va a transportar igual al hospital. Llego igualito, igual me va a curar. No, muérete en el camino. Si no llegas en helicóptero, no entras. Es exactamente lo mismo. Y el problema es que esto, como te digo, es contra la iglesia, porque ya es el colmo. Esto es asesinar a la gente. Sí, no hay otro motivo. No hay otro motivo. Yo quiero sacar a Monseñor Barreto el lunes, a ver si lo conseguimos, para que explique lo que ya es la indolencia burocrática. O sea, yo no puedo creerlo. O sea, ¿qué están esperando, de verdad? Están esperando que la gente se muera. En el MINSA prefieren que la gente se muera a que les regales oxígeno. Porque la planta no tiene técnicamente un filtro que a ellos no les gusta, porque hay unos filtros mejores que no usan aceite. El problema técnico está muy bien explicado en el reportaje de IDL, donde dicen que es absolutamente irrelevante el tema del filtro. O sea, si el MINSA tuviera que comprar en un tiempo regular, seguramente esa ficha técnica sería muy útil, porque vas a gastar más plata, porque cuesta mucho más. Pero estamos en una emergencia, la gente se está muriendo en Junín, muriendo, porque no hay oxígeno. Y el MINSA prefiere que no les des nada, antes de aceptar una donación de la Iglesia Católica. Esto es como el tema de la Southern y Ceballos, ¿eh? Y Zamora, es bien parecido. Sobre esto van a haber responsabilidades el día de mañana. Porque terrible, Rosa María. Cuando esto terrible acabe, lo que nos explicas. Así es, cuando esto acabe, van a haber responsables. Porque el día de hoy, si hay alguien en Huancayo que no está recibiendo oxígeno, hoy, que podría tenerlo hoy, no lo está recibiendo por culpa del MINSA. Y eso es gravísimo, gravísimo. Y como te digo, no son los únicos. Muchas organizaciones religiosas, diócesis, parroquias, en todo el Perú, están haciendo sus colectas, y la Universidad Católica les está ofreciendo una tecnología barata y eficaz, que es lo más importante. No le interesa al Ministerio de Salud. Y las plantas que ellos quieren que se compren, por supuesto, no se hacen acá, son de otro proveedor, lo cual ya te lleva a sospechar corrupción, porque ya es direccionado a determinado proveedor. Acá hay un problema de corrupción, con la muerte. Pero en fin, ¿ya qué vamos a hacer? Bueno, sí, pues, no. Ya, que Dios nos ayude. Y esto por si acaso para nuestros oyentes y los que están siguiendo nos están escribiendo desde Oxapampa, desesperados, auxilio, desde Oxapampa, y cumplimos con trasladar y un llamado a la ministra de Macetti, ¿no? Porque que intervenga directamente. Ojalá que ni se ha enterado. Creo que eso debe pasar. Claro, muchas veces pasa eso.
Los ministros ni se La enteran y los de alrededor Claro, hacen la todo. única alternativa que yo creo que hay es que lleven las plantas, las pongan y carguen en cilindros para que la gente se lleve a su casa. Ya no con el hospital del Estado. Ya no con el hospital del Estado, pues. ¿Ya para qué? Con el Estado no se puede trabajar, o sea, está clarísimo. Estás tratando de salvar las vidas de la gente y el Estado te pone el obstáculo. Y ni Así una es. palabra ayer de ninguna autoridad de salud. Esto salió ayer en la mañana, Abel. Después del programa me han informado. Yo lo he puesto en Twitter, lo he compartido. Ni una palabra del ministro de la ministra de Salud, de ninguna autoridad de salud. Que se muera la gente de Huancayo. Les da lo mismo. En ese plan estamos. Porque un filtro, ¿no es cierto?, no puede tener aceite. Ese es todo el problema. Un filtro del compresor. Y ese filtro no traslada el aceite, ojo, al oxígeno, ¿ah? Porque tiene un montón de filtrado en el camino. No hay forma. Pero no nos gusta. No. Queremos otro. Cómpreme otro modelo. Increíble. Así es. Ya está. Terrible. Bien, ya sí, Luis, vamos a ir a la pausa, Rosa María. Le pedimos 1000 disculpas al congresista, pero esto venía urgente, como llamado de auxilio desde Oxapampa, Huancayo, que nos están escribiendo y llamando, así que les pedimos 1000 disculpas y les pedimos que nos espere un momentito el presidente de la Comisión de Educación, porque vamos a hablar de ayer, de lo que pasó en el Congreso de la República con el ministro Martín Benavides. Pausa y retornamos. Al aire. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, tanto en amplitud modulada como en frecuencia modulada, al sur de Lima. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua de Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, donde nos ven también a través de su plataforma de Facebook, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, donde también nos ven, no solamente nos escuchan, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio La Decana en Puno está también retransmitiendo, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Ancash, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio de la Arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Pumac Stereo, Metagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, también tenemos los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante. realmente esto es una desgracia, ¿ve? Lo que contábamos al público. Yo lo acabo de poner en Twitter de nuevo, llamados auxilios desesperados. Desde Oxapampa han comprado su planta de oxígeno con sus ahorros, su esfuerzo, la comunidad, la iglesia, para surtir de oxígeno al pueblo de Oxapampa, y el Ministerio de Salud impide que la planta de oxígeno se instale, la planta adquirida a la Universidad Católica, porque no les gusta el modelo de la planta. ¿Ah? Porque no les gusta el modelito de la planta, porque su ficha técnica dice que el filtro no lleva aceite. Terrible. Es de locos. La misma ex ministra Patricia García en el reportaje de IDL dice, dice, el Ministerio de Salud es esquizofrénico, pues. O sea, por un lado pide ayuda y por otro lado no te permite ayudar. Congresista Luis Dios, lamento haber interrumpido nuestra entrevista para contar esta historia, que seguramente a usted también le ha sorprendido, ¿verdad? Le he visto cara de sorpresa. Sí, muy lamentable y un absurdo que el Ministerio de Salud nos permita ayudar. Yo soy de Piura y en Piura realmente hemos pasado momentos terribles y lo seguimos pasando, ¿no? No hay camas UCI, no hay oxígeno, falta medicina, falta personal, y para vencer esta pandemia realmente requiere de la unidad, la solidaridad, pero sobre todo que el Ejecutivo se deje ayudar y que vea en los niveles subnacionales como los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la sociedad civil y la Iglesia, los aliados para trabajar en conjunto. Si no, realmente cada uno por su lado, estamos cada vez más expuestos a los contagios y a las miles de muertes que están habiendo a nivel nacional. Bueno, hablemos de educación. Ahora sí es educación sin censura. ¡Qué bueno! ¿Qué pasó? O sea, ¿no se presentó una moción de censura ayer? La esperábamos, bueno, se puede presentar en cualquier momento, pero terminó el debate y no hubo moción de censura. ¿Por qué? ¿Cuál fue el ambiente? Efectivamente, veníamos de haber recibido al gabinete del Premier Martos en un ambiente de unidad, de concertación, de esperanza también para enfrentar la pandemia y los meses que queda del actual gobierno y también del legislativo, ¿no?
Entonces, el día de ayer, en la interpelación al ministro, las 33 preguntas del pliego interpelatorio fueron respondidas, y saludo la presencia del ministro y el respeto que tuvo al momento también de responder de manera lógica, precisa las preguntas planteadas, tanto por FREPAD, Unión por el Perú, Fuerza Popular y otro grupo político que presentaron el pliego interpelatorio. Entonces, con estas respuestas creo que los grupos políticos que presentaron este pliego quedaron sin ánimo de ir al segundo momento, que sería la censura, que no necesariamente después de la interpelación también se presenta, ¿no? Porque si queda aclarado, digamos, el tema, se levantó la sesión y no ha sido presentado, y de acuerdo al artículo 131 se ha dado el trámite que corresponde, ¿no? Lo que sí, como presidente de la comisión, estimada Rosa María, considero que esta información importante que ha dado el ministro, respuestas precisas, debemos cotejarla con la información que él nos pueda brindar, que la SUNEDU nos pueda brindar, porque como Comisión de Educación tenemos la prerrogativa de comisión investigadora que nos cedió el Pleno. Entonces, si lo dicho por el ministro calza con la documentación y las normas establecidas, yo creo que definitivamente debemos voltear la página y trabajar una agenda común por la educación, que ayer en el Pleno, como presidente, planteé al Ejecutivo y al Parlamento, y al final de la intervención el ministro acogió este pedido y también hizo el llamado para esta agenda común que dé un segundo paso al tema del licenciamiento y de la SUNEDU, y que comencemos a ver la acreditación y la evaluación de las facultades de las universidades y de los institutos a través del Sistema Nacional de Acreditación y Evaluación. En ese aspecto creo que hay un punto común que debemos dar ese paso, pero además en el estado de emergencia que afecta la salud, la vida, también afecta la educación, y en ese aspecto tenemos que hacer una movilización nacional para evitar la deserción de los estudiantes, fortalecer también este sistema remoto, no presencial, a través de la conectividad que deben tener todos nuestros estudiantes, y también, ¿por qué no?, hemos señalado que es urgente la exhortación al ministro de Educación para que adquiera el 1.000.000 de tabletas que necesitan los estudiantes de zonas rurales y de extrema pobreza para que se conecten y se... Congresista Dioses, todo muy bonito, pero digamos que el contexto es otro. Lo que usted está diciendo es muy bonito, está muy bien, pero el contexto es diferente. Al señor Cateriano se le pidió la cabeza al ministro de Educación. El pliego interpelatorio no tiene preguntas sobre tablets ni sobre su gestión como ministro de Educación. El pliego interpelatorio tiene preguntas que son ilegales, porque el pliego interpelatorio se hace sobre la gestión de un ministro, no sobre los trabajos que tuvo anteriormente. Como usted sabe, el ambiente es el ambiente de los intereses particulares de los propietarios de las universidades no licenciadas y de las licenciadas, a las cuales les han hecho ver una serie de irregularidades que no pueden seguirse cometiendo. Ese es el contexto. Que se hayan echado para atrás es lo que no tenemos claro por qué. Vergüenza pública, mucho roche, pero discúlpeme, en las redes sociales había una campaña sistemática y sostenida de falsas noticias y de mentiras que quedaron desbaratadas ayer, por supuesto, porque siempre lo fueron. Mentiras. ¿Usted cree que eso políticamente es gratis? No es gratis, pues. ¿Qué pasó con los intereses particulares? ¿Qué cree usted? Estimada Rosa María, como parte de la bancada de Somos Perú, nosotros no hemos firmado la interpelación, y también creemos que era inoportuno, es inoportuno realmente dedicar mucho tiempo en esta pandemia, porque considero que habrá el momento en que el gabinete debe hacer un balance de los aciertos y desaciertos de la pandemia, y por tanto también al tener ya la comisión función de investigación, las fuerzas políticas debieron esperar a que arribemos las conclusiones, y no el día de ayer al inicio del pleno. Acción Popular quiso retirar algunas preguntas, Podemos Perú se abstuvo,
y señaló que no iba a participar en el pleno. Entonces eran inicios de un pleno en el cual estas fuerzas que habían pedido la interpelación prácticamente estaban retrocediendo, ¿no? Y debilita esto un poco al resto de fuerzas políticas, ya que por cuestiones de institucionalidad, pues tenemos que participar. Pero lo positivo fue que hablamos de educación, porque las participaciones algunas se centraron en el tema de UTP y UPAL, sin embargo nos permitió abrir esta agenda educativa que considero que desde el punto de vista ahí estuvo la importancia. ¿Parece a usted que es grave que a sabiendas de que las preguntas contienen falsedades, mentiras gigantescas, con el ánimo de desprestigiar a un funcionario público, se admitan? Porque esto es lo que decían esas preguntas, era falso? Se engaña a la opinión pública. ¿No le parece grave que hayan quedado al descubierto ayer? Considero que el pleno de ayer en la interpelación quedó muy en evidencia que las críticas, los cuestionamientos, las controversias que había generado este proceso de licenciamiento de las filiales de UTP y de la Universidad UPAL tenían respuestas, y yo creo que también hay que valorar el derecho que tienen las minorías del Congreso a la interpelación, y valorar y saludar que el ministro haya asistido, ¿no? Sin embargo, reitero, ministro, las fuerzas que pidieron la interpelación son responsables de sus pedidos, ¿no? Congresista, el ministro tiene la obligación de ir, no es opcional, no es un voluntariado. La ley y la Constitución lo obligan a asistir y a responder todas y cada una de las preguntas. Pero las preguntas tienen una connotación política, no son casuales. Y se hacen cuando los que la hacen sí saben la respuesta. El ministro no va a educar al Congreso, el Congreso ya está educadito. La gente ya sabe lo que ha preguntado y cuál es la respuesta. Por eso le digo, lo que ha quedado en evidencia es que el Congreso ha mentido. Rosa María, no hay que generalizar en el sentido en que el pliego interpelatorio fue presentado por 4 fuerzas políticas, ¿no? Y en el caso de Somos Perú, desde un inicio hemos deslindado, no hemos firmado, considerábamos que no era pertinente, y reitero, como parte del Congreso tenemos que participar y centrar nuestro punto de vista. En todo caso, es responsabilidad de los 4 partidos que presentaron la interpelación y que el día de ayer realmente quedaron al descubierto, en el sentido que no había medios probatorios que sustenten, digamos, las preguntas que habían planteado, ¿no? No, han sido los que creyeron que era verdad, han sido engañados. Pero para que alguien crea que algo es verdad, hay un engañador, alguien lo engañó. La señora Céspedes, vocera del FREPAP, nos dijo en este programa que lo de la UTP era verdad, que ella había estado en Ica y que sí, que era verdad, pero con una pasión bíblica, ¿ok? Ahora Rosa María, como he señalado, como presidente de la comisión, he señalado y vuelvo a recalcar que la explicación del ministro ha estado, yo creo que despejó bastante las dudas que habían en el Parlamento y en el país en general. Pero fíjense que la comisión tiene la oportunidad de que esos planteamientos que ha hecho, ahora los calcemos con los documentos que vamos a tener. Claro, yo creo que al tener toda la documentación, se va a despejar todo tipo de dudas y vamos a tener conclusiones y recomendaciones que sirvan para mejorar la educación universitaria en la cual todos estamos y para fortalecer la institucionalidad de la SUNEDU. El problema, señor Dioses, es que en la relación legislativo-ejecutivo hay, digamos, ciertas formalidades. El ministro de Educación, al igual que usted, está al servicio de la población, no está al servicio de la Comisión de Educación. Usted lo presenta como si fuera el secretario técnico de la Comisión de Educación, que le tiene que mandar todos los documentos y hacerle todas las propuestas que usted le pida. Para eso no está el ministro de Educación.
Lo hemos señalado, Rosa María. Yo lo que quiero también aquí puntualizar, que mi persona es el presidente y que la comisión, donde sí están los 9 partidos políticos a través de sus representantes, adoptan acuerdos. Y esos acuerdos muchas veces, aunque en mi caso no esté de acuerdo y no vote a favor de ellos, tengo que ejecutarlos como presidente. Por eso, fíjese, es que referente a las tablets, hay un acuerdo de la Comisión de Educación de invitar al ministro para que explique sobre la nulidad del proceso de las tablets. Pero también tiene una invitación a la Comisión de Fiscalización para evitar esa conglomeración de la agenda. Es que he coordinado con el señor presidente de la Comisión de Fiscalización y el día martes el ministro en ambas comisiones dará la explicación sobre el proceso de nulidad de las tabletas, ¿no? La explicación ya la dio al país y todo el Perú la conoce. No hay ninguna duda, a no ser que ustedes no lean el periódico, pero en general todo el Perú sabe que es un proceso que pudo haber hecho con la adjudicación directa, pero no lo hizo para evitar justamente comisiones investigadoras del Congreso que lo persigan judicialmente. Es decir, el miedo del funcionario público a ser perseguido judicialmente eternamente por comprar algo es la razón por la cual no tenemos tablets. Entonces se hizo un concurso. En el concurso al final quedó un solo postor que no pudo presentar garantía. Tuvo que declararse nulo el concurso porque si no el ministro iba preso. Esa es toda la explicación. ¿Para qué necesitan al señor Alarcón de una comisión con un presidente que tiene más problemas que cualquier otro funcionario público? No se entiende. Esos son actos de hostigamiento. Todo el mundo sabe qué ha pasado con las tablets. Todo el mundo sabe qué ha pasado con la UTP. Son actos de hostigamiento para evitar que el ministro pueda sacar adelante proyectos de reforma universitaria. Ese es el problema, es lo que estamos viendo todos. Al contrario, yo considero que la presidencia, al menos de esta comisión, en mi persona, tenemos toda la voluntad y la decisión de sacar una agenda común, y yo creo que en ese esfuerzo tenemos que comprometernos todos los peruanos, y como presidente de la comisión lo he planteado, ¿no? Y el ministro el día de ayer también lo planteó. Esperamos que en lo que queda de la gestión, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, podamos sacar adelante estos procesos de lo que es el CINEACE. Incluso también ahora los tiempos han cambiado, la educación es a distancia, es una educación remota, y la estructura orgánica del Ministerio de Educación no está respondiendo porque su estructura es para otro tipo de educación. Al día de ayer también lo planteó el ministro. Nosotros coincidimos en que debemos fortalecer la educación a distancia, la estrategia Aprendo en Casa, pero para ello, si es que hay que tener iniciativas legislativas, hay que plantearlos en conjunto, y lo vamos a hacer. Pero también no se puede negar el derecho que tiene el Parlamento a su rol de fiscalización y control político. De los miembros de su comisión, de la Comisión de Educación, ¿cuántos son exalumnos de universidades no licenciadas? En el caso de la comisión no hemos hecho este ejercicio. Yo creo que muy buena pregunta, vamos a hacerlo para tener la procedencia universitaria de los miembros de la comisión. Porque es triste, ¿no? O sea, por ejemplo, Podemos renunció a participar en la Comisión de Educación, entiendo. Retiró sus representantes, tenía 2 representantes, y señaló que para que no lo involucren en estos temas, retiraba sus miembros, ¿no? Claro, pero le dio el sitio, ¿no es cierto?, a gente de Fuerza Popular. Efectivamente, acreditó luego. A un exalumno de Telesub. No tengo la información, Rosa María, vamos a averiguarla para tener esa información. Mire, el problema más grave que tienen las universidades, las que también han sido licenciadas, es que SUNEDU ha encontrado en sus finanzas asuntos muy complejos. Derivación de fondos a negocios particulares de los fundadores, por ejemplo. Cosas o de los actuales administradores. Cosas que han generado multas enormes y sanciones a las universidades privadas. El monto total supera los 400 millones de soles en varias universidades privadas. Y eso es grave. Esa información se señaló ayer en el Pleno, pero también se señaló el por qué se habían sancionado estas universidades y por qué también no fueron licenciadas el número de universidades, tanto particulares, que son en su gran mayoría, porque solo una es pública, ¿no?, hasta la fecha. Entonces,
Yo creo que en ese aspecto, y una conclusión importante, al menos que manifestaron todos los grupos políticos, es que están de acuerdo con la reforma universitaria, es decir, están de acuerdo con las decisiones que adoptó la SUNEDU. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es practicarlo. Esperamos que de aquí en adelante, con esas expresiones públicas, realmente trabajemos por una agenda común que el país esté esperando y no insistir en estas controversias que no ayudan a avanzar al país. Mire, parece ser que entre el negocio y la candidatura presidencial ha primado la candidatura presidencial, pero hasta hace 2 semanas primaba el negocio. ¿Qué puede haber cambiado? Usted es un político, tiene que saber qué pasó ahí, qué cambió. Mucho roche, mucha vergüenza, ha estado olfateando en el camino. ¿Qué pasó? Estamos en un ambiente netamente preelectoral y los grupos políticos están adoptando naturalmente sus estrategias, sus ideas fuerzas, su posicionamiento, y en ese sentido cada grupo político responde por su accionar. En el caso de Somos Perú, que es el partido que represento, tenemos muy claras las cosas, y nuestra apuesta en este tema educativo es realmente por tener una educación pública que abra las puertas en todas las regiones, sobre todo a los niños más pobres, y en las universidades también. Nosotros no tenemos ese conflicto de intereses entre universidades públicas licenciadas, privadas licenciadas o universidades privadas no licenciadas, pero respaldamos las decisiones que adoptó la SUNEDU en su momento porque nos ha permitido tener hoy una mejor educación universitaria. Somos Perú y el Partido Morado han respaldado siempre la reforma universitaria, eso es verdad. No han pedido la cabeza de nadie, no han votado en contra de ningún primer ministro, se han cuidado mucho, pero el resto no. El resto ha puesto sobre la mesa, ¿no es cierto? Como usted sabe, el ministro de Educación ha sido, como institución, uno de los más perseguidos en este quinquenio. 2 cayeron en censura, o sea, Saavedra y Martens. Y obviamente todos los demás han sido perseguidos por Con mis hijos no te metas, por el tema del programa educativo, la SUNEDU, etcétera. Ha sido un bocadito el Ministerio de Educación políticamente. ¿Usted cree que vamos a tener paz de acá por lo menos hasta 28 de julio del próximo año? ¿Paz? Es lo que buscamos, paz, diálogo, concertación, el Perú primero, la apuesta por la educación. Lo que sí yo quiero asegurar desde la presidencia es que el presidente, mi persona, garantiza una objetividad, una imparcialidad realmente en los temas educativos del país. Que para ello tengamos que debatir arduamente en la comisión, todas las posiciones deben ser escuchadas, sin embargo debemos cada vez más adoptar decisiones que favorezcan la educación y no que sean, que entorpezcan o que obstruyan reformas que yo creo que todos los peruanos estamos de acuerdo. Señor Dioses, usted es docente, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué le parece? A mí me parece muy bien, pero yo pienso como madre de familia, ¿no? Mire, ha sido un año muy duro para los niños y para sus profesores. Muy duro porque, bueno, están encerrados en su casa, no tienen todas las ventajas de un aula. Es difícil para niños chiquitos y para los grandes también aprender en su casa. Hacen lo que pueden. Y sería muy duro que en una evaluación de fin de año se desaprobara, no se promoviera a los niños de año. ¿No sería mejor que se promoviera a todos los niños con cargo a exámenes de certificación el próximo año? Bueno, primero que dentro de los países de América Latina, el Perú no tiene un año perdido en educación. No es un año perfecto, pero no es un año perdido. Y todos los peruanos tenemos que sostener este esfuerzo nacional para que esta educación en materia de evaluación también tenga éxito, porque el éxito va a ser no el éxito de los políticos, sino el éxito de los niños y de los jóvenes y de los padres de familia que realmente siempre apuestan al desarrollo familiar y el desarrollo nacional a través de la educación. En ese aspecto, el tema de evaluación de las competencias es un tema en el cual debemos hacer el máximo esfuerzo y más allá de criticar o cuestionar, buscar las salidas para que la evaluación de las competencias tenga resultados positivos. En ese aspecto, más que plantear una propuesta personalista, yo creo que habría que tener una mesa de trabajo tanto con el Ministerio de Educación, el Congreso, la sociedad civil y algunas entidades educativas para encontrar aquella fórmula que permita que la evaluación
cualitativa o cuantitativa que al final se estila dar, no perjudique a los estudiantes. Es mi propuesta. Y Lo que me parece es que no se le puede decir al niño que él ha fracasado, pues, ¿no? Definitivamente que no, o sea, eso está por descontado, ¿no? Los niños y los jóvenes están haciendo grandes esfuerzos de sus casas para educarse, y soy testigo de ello, y soy testigo también del esfuerzo que están haciendo los maestros, así que ese esfuerzo debe ser valorado por todos, y que no es un fracaso el trabajo en general que estamos haciendo. Eso tampoco quiere decir que sea perfecto, ¿no? No. Que hay limitaciones, que hay que superar cosas, pero tenemos que hacerlo de manera conjunta. No, evidentemente no es lo mismo, porque todas las habilidades sociales que un niño adquiere en un aula no las adquiere ahora. Es evidente, ¿no? Lamentablemente no va a aprender cosas que se aprenden en una clase, ¿no? No se aprende solidaridad. Por ello es que en ese esfuerzo se debe tener los contenidos mínimos básicos que debe asegurar un niño en las circunstancias actuales, porque no es una educación presencial. Entonces debe haber un paquete, un componente de los contenidos mínimos básicos que debe lograr el niño, ¿no? Y sobre eso se dé la promoción al grado siguiente, y el próximo año, si es que se vuelve a la educación presencial, hacer el reforzamiento correspondiente. Exactamente, para poder armar todos los paquetes el próximo año, hacer como si fuera un solo año seguido, digamos, los 2 años, y completar los contenidos el próximo año. Pero teniendo en cuenta el avance que se ha hecho en esta educación virtual, porque se está avanzando. Ahora, también la educación virtual, nos dijeron el otro día, ha llegado para quedarse, y parece que, por ejemplo, para capacitaciones de maestros, puede ser una gran herramienta. Costaba mucha plata ir hasta un sitio muy alejado. Ahora se puede capacitar, no le digo con perfección, pero masivamente a un costo mínimo y de manera mucho más permanente. ¿Qué piensa usted de estas ventajas? Bueno, como maestro, sé de las plataformas virtuales que hay a través de Perú Educa. Se está llegando en plataformas a cerca de 500,000 de maestros en un solo curso, ¿no? Entonces es un gran logro, que eso sí no ha surgido ahora, ¿no? Hay que reconocer que ese es un esfuerzo del Ministerio de Educación que viene de años atrás, pero que ahora en las circunstancias actuales se le da el valor que tiene. Considero que es importante, y que también ahí ya depende del maestro que realmente quiera conectarse y quiera capacitarse, porque la información está realmente ahora más cercana a través de la educación virtual. ¿Cuál es su especialidad? Mi especialidad es de lenguaje y literatura, Ajá. de educación secundaria. ¿Y hace cuánto tiempo que no está en un aula con chicos? Mire, yo hace 10 años que no estoy en el aula, pero he trabajado como maestro de aula y como director de colegio, y sé la realidad educativa de la escuela pública. Bueno, espero también, antes de despedirnos, que todas las escuelas que están por construirse en Piura terminen de construirse, porque ahí hay un problema de infraestructura muy grave todavía después del Niño, pero creo que tengo la esperanza, y me imagino usted también, que se puedan construir en este proceso que hay ya con la cooperación inglesa, de poder terminar las escuelas, ¿no es cierto? Ustedes tenían en Piura un problema. Hay 74 escuelas que están consideradas en este convenio de gobierno a gobierno, Perú con el gobierno británico, ¿no? Esperamos pues porque estuve también, le comento, visitando el tema de la Videna, donde está la infraestructura que se construyeron para los panamericanos bajo esta modalidad, y realmente es una infraestructura impresionante, según el director ejecutivo, es una de las mejores en Latinoamérica, y si esta experiencia de gobierno a gobierno dio buen resultado, los piuranos y los pueblos que sufrimos los estragos del fenómeno del Niño, hemos cifrado las esperanzas para que los hospitales, los colegios y el encauzamiento de quebradas y los drenajes pluviales se hagan realidad. Esperamos que estos 74 colegios realmente que están dentro del proceso de reconstrucción se hagan lo más pronto posible. ¿Y algún colegio en el que usted enseñó está dentro del proceso?
No, yo soy del distrito de Colán, trabajé en el Colegio Mariscal Castilla, que este año está de aniversario, el 30 de agosto. Les envío mi saludo y mi felicitación. Sé que están en educación virtual, pero los maestros, los padres y los alumnos con quienes he trabajado saben de los esfuerzos que hicimos en su momento en el colegio. Bueno, además, tan bonito como trabajar en Colán no le pasa a cualquiera, así que está muy bien. Gracias, Rosa María. Muchísimas gracias, congresista, sí, así. Le ha tocado una comisión difícil, no es fácil, y le ha tocado un año dificilísimo para la educación peruana. Sí, es una comisión bien difícil, complicada, compleja, pero yo creo que el Servicio por el Perú nos dará la sapiencia para encontrar el equilibrio que el país necesita. Muchas gracias, Rosa María, por la oportunidad. Y que viene la paz. Rosa María. A ver, preguntas de Abel, preguntas del público. Abel es maestro también. Más que preguntas, hay un pedido que investigue a sus integrantes y que publique quiénes son de qué universidad. Es lo que le quiere saber la gente. De qué universidad, si están licenciadas o no, por qué había tanto interés. Eso. Así que quedamos pendientes con eso, congresista. Bien, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Gracias, congresista. Muchas gracias. Nosotros nos tenemos que despedir también, Abel, porque hoy día hay misa del Señor de la Justicia. Sí. A las 9:05 el padre ya nos comienza a decir que salgamos. Tiene toda la razón. Así que nos tenemos que ir despidiendo. Que nos ayude el Señor de la Justicia, porque hoy día sí lo necesitamos mucho, para que encontremos realmente justicia, ¿no? Justicia para todos los pueblos que necesitan oxígeno, que han comprado sus plantas y que el Ministerio de Salud le impide colocarlas. Esto es realmente, Abel, es indignante, de verdad, es indignante. Sí. Vamos a ver si no hay respuesta. Yo creo que el Monseñor Barreto puede estar con nosotros el lunes explicándonos la gravedad del problema, de nuevo, porque estuvo con nosotros hace unos días explicándonos la gravedad del problema también. Él había encontrado esta solución, había encontrado el dinero, había encontrado la tecnología, nos dijo incluso con mucha alegría que podían poner 2 plantas, una en Jauja y otra en Huancayo, surtir a los hospitales de salud y del Estado, y con esto paliar esta espantosa necesidad. Y en el MINSA les dicen que no. Al MINSA no le cuesta 1 centavo la planta. 1 centavo, eso lo está poniendo el pueblo. Y, así es. O sea, no, como decía, eso es como eso del perro del hortelano de Alan García, ¿no? No come ni deja comer. O sea, no te pone el oxígeno, pero no deja que tú pongas oxígeno. Porque no le gusta el filtro, la mucha técnica, ¿no? Entonces, oiga, señor, es eficaz. Sí da oxígeno. ¿Usted va a dar oxígeno? No. Ah, yo sí, pero no me gusta su filtro. ¿De qué estamos hablando? Por eso es que muchas veces las cosas no funcionan en el Perú. Bueno, esperemos. Sé que la DIGEMIT ha pegado el grito en el cielo, ¿eh? Y la DIGEMIT está apoyando al obispo y que están diciendo esto no puede ser. Sé que hay funcionarios en el Ministerio de Salud que son sensatos y están diciendo esto es un disparate. Pero esperemos que la sensatez pues prevalezca, ¿no? Prevalezca sobre la estupidez y que permitan finalmente que las personas reciban oxígeno el lunes, a más tardar. La necesidad es inmensa. Mire, es como si yo tuviera comida para repartir, ¿no es cierto? Y me sentara sobre ella. Y dijera, no, nadie come. ¿Cómo que nadie come? Nadie come. Yo no quiero. ¿Qué es esto? Está para repartir. El oxígeno está para repartir y no lo puedes repartir porque no les gusta el filtro. Qué horror, Dios mío. En fin, a la gente ya transmitió su mensaje también. Oxapampa, Huancayo, todas las parroquias del Perú, estamos poniendo en los comerciales los banners de todas las parroquias. Dos cositas, Rosa María, antes de irnos, por si acaso, al ministro Zamora lo invitamos muchas veces, nunca quiso venir. A la señora Macetti, porque me están pidiendo por qué no invitamos, desde que era presidenta del comando COVID, la estoy invitando. Siempre no tengo tiempo de parte, no sé si será de ella o de su equipo, no sé, ¿no? Pero bueno, seguiré insistiendo. A ver, nosotros somos, siempre te digo, somos muy poquita cosa. Entonces, ¿para qué van a venir de nosotros? Tienen que ir donde los más importantes. Pero nosotros, eso sí, nos vamos a ocupar de los temas igual, ¿ah? Así vengan o no vengan.
Este es un asunto demasiado grave para ser pasado por alto, ¿no? O sea, nos tenemos que ocupar del tema exactamente igual. Ujú. Muy bien. Y para irnos voy a poner en pantalla, por si acaso hay personas que están preguntando sobre el resultado de la encuesta, y la encuesta en Twitter participaron 4.041 personas y el 51% le gusta la medida que nos salgamos los domingos y el 41% no le gusta. El No estén de 49. acuerdo. El 41 no está de acuerdo, 51 sí está a favor de que nos Pues, quedemos ¿no? en casa los domingos. Ujú. Escúchame, Y en el 50 Facebook, Abel, 51 más 41 no suma 100. no, perdón, 59, ya, yo me equivoqué. Y tengo otro dato acá, el Facebook, donde participaron 2.134 personas, 68 y 32. 68 y 32, 68 están contentos con la medida y 32 no les gusta la medida. Esa es la respuesta. Un tercio estamos en desacuerdo. No es poco, ¿eh? Porque Así vemos es. que esto, como les digo, es como el dióxido de cloro. No solamente no ayuda, que bueno, no ayudar ya, pero bueno, si es inocuo, ¿qué importa? No, esto perjudica. Son las dos cosas. No solamente no ayuda, sino que también perjudica. Y lo primero en medicina, ¿qué es? Lo primero es no dañar. Bueno, Eso es lo primero. nos vamos, Rosa María, que ya nos están llamando. Sí, el padre Luis Enrique se molesta. Muy bien. Nos vemos. Muchísimas gracias, nos vemos el lunes a colaborar con todas las parroquias y todos los vicariatos que están organizando las teletones de el oxígeno. Cuídense mucho, chao, chao. Chao, Rosa María, nos vemos, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.